6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chácara TV Noticias. En este caso, la edición del mediodía. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Comenzamos ya con algunos de los temas importantes. El modo de producir de la Argentina es parte de la solución a los problemas globales. Así lo señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, ante la FAO, donde representó a la Argentina durante la 37ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, que se realizó en Quito, Ecuador. Bajó 2,6% el consumo de yerba mate en el primer bimestre de 2022. Según datos del Instituto Nacional de la Yerba, el consumo de yerba mate en el mercado interno retrocedió 2,6% en el primer bimestre del año con respecto al periodo de 2021. El índice de marzo va a dar mal. Milagros no hago. Si dependiera exclusivamente de mí, trigo, girasol y maíz deberían tener retenciones más altas. Así lo señaló el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien adelantó que habrá un impacto fuerte en los alimentos. Por otra parte, anticipó que preparan multas a empresas por los aumentos que consideró injustificados e insistió con una suba en las retenciones a los granos. Si dependiera exclusivamente de mí, trigo, girasol y maíz deberían tener retenciones más altas, dijo el funcionario, que reconoció sentirse respaldado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y dejó en claro, sin mencionarlo, que hay otras carteras que piensan distinto, y eso puede pasar en un gobierno de coalición. Quiero ser claro, a mí el ministro me apoya y apoya la agenda que llevamos adelante. Pronóstico climático para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Así va a estar el sábado, en el inicio del fin de semana. Precioso, despejado, 14 la mínima, 23 la máxima. El domingo, mayormente nublado, la mínima esperada 17 grados, la máxima 26 grados centígrados. Mientras que para el lunes, inicio de la semana hábil, el Servicio Meteorológico Nacional prevé 14 grados centígrados y 25 grados como temperatura máxima. El gobernador de la provincia de Santa Fe fue el anfitrión de un encuentro que se desarrolló en la planta industrial de Ombú, la empresa de maquinaria agrícola. A su lado se encontraban el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el titular de la Cartera Nacional de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, además de Orlando Castellani, titular de la empresa en cuestión, Ombú. En ese marco, al referirse a la situación de la agroindustria, la que en 2 oportunidades dijo valorar fuertemente, el gobernador Perotti literalmente dijo: no queremos ni nos gustan la suba de retenciones a las exportaciones. Lo hizo en la misma mesa en la que se encontraba sentado el presidente Fernández. Y sin duda es algo que uno quiere agradecer profundamente a cada uno de esos sectores, que fue clave en el suministro de alimentos para toda la población, pero que generó también las posibilidades de certeza de funcionamiento en nuestras comunidades frente a esta incertidumbre que nos marcaba con crudeza la pandemia. Y los cuidados fueron muchos y los niveles de actividad también. Por lo cual, cuando se fue generando la mayor dinámica, lo que estamos viendo hoy en esta localidad, en esta región, en muchas de las localidades que tienen maquinaria agrícola, es algo realmente para mostrar. Porque es cierto que tenemos dificultades, es cierto que a las situaciones de dificultades económicas heredadas, los impactos de la pandemia sobre esta situación
se suma a las instancias bélicas internacionales, puede generarse una instancia de incertidumbre. Creo que es nuestra responsabilidad también transmitir certezas. Y esta actividad claramente marca una certeza. Todo el sector agroindustrial y agroalimentario en la provincia está con plena potencialidad y creemos profundamente en ese sector. Y creemos profundamente en ese sector como una de las bases para estructurar el desarrollo en la Argentina. Porque a ese funcionamiento tradicional del campo o de la industria, en todos los últimos años la incorporación de la tecnología le ha permitido dar un alto valor a cada una de sus producciones. Desde cada explotación agropecuaria, desde cada maquinaria agrícola, incorporando todos los elementos tecnológicos que nos permiten aprovechar plenamente la capacidad de producción acompañada por la agricultura de precisión y por cada una de las tecnologías que se le fue incorporando a nuestra maquinaria, demostrando que no es casualidad que se pueda competir de igual a igual, demostrando que en condiciones de producción, en condiciones de competencia, nuestra maquinaria agrícola tiene no solamente de los mejores niveles internacionales, sino que tiene una historia atrás. Desde principio de siglo se hace maquinaria agrícola en la Argentina. No somos llegados a este sector. Hay historia, hay tradición. Y eso es una de las cosas que claramente, con estos datos que Matías nos aporta de haber sido el año en la historia de mayor producción de maquinaria agrícola, sin duda que es la reafirmación de un sector estratégico para la Argentina, que tiene en Santa Fe, en Córdoba y en parte de provincia de Buenos Aires sus mayores exponentes, pero que ha ido sumando y desarrollando proveedores de distintos insumos y con mucha incorporación de jóvenes y de tecnología en las industrias. Creo que estas son las cosas que nos entusiasman, estas son las cosas que nos llevan claramente a plantear la defensa de una política industrial. El deseo profundo de activar plenamente todas las instancias de crecimiento que impacten sobre la cadena agroindustrial y agroalimentaria. Y creemos que este es un momento donde hay que seguir apostando para crecer, donde frente a las necesidades que el mundo marca de más granos, nosotros tenemos que sembrar más. Y sembrar más nos va a movilizar no solamente la posibilidad de mayores niveles de producción de trigo, de maíz, de soja, de sorgo, nos va a movilizar la necesidad de más insumos, más equipamiento de nuestra industria. Y creemos que esa oportunidad hay que aprovecharla plenamente, generando las condiciones para que el sector lo haga. Y la provincia ha lanzado un programa para sembrar más, y creo que la Argentina en su conjunto tiene que seguir esas líneas como lo ha hecho en el Plan Ganadero y como creemos que es las oportunidades que tenemos que estar generando allí. Tenemos la posibilidad de tener un presidente con el que se habla, se discute, se coincide y tiene la total libertad también de escuchar plenamente cuando tenemos diferencias. Y todos ustedes saben que no queremos, no nos gusta el tema de la suba de las retenciones al sector agroalimentario, porque creemos que todo ese sector puede traer mucho más con reglas de juego que ojalá los legisladores nacionales puedan darle a ese sector una ley que defina un horizonte de mediano y largo plazo que nos ponga a producir plenamente, proyecto que envió el presidente a la Cámara. Y entendemos que hay momentos de coyunturas difíciles, de coyunturas donde se necesita la solidaridad de todos para no dejar de crecer, pero para equilibrar y cuidar a los que menos tienen o los que más sufren los embates en una crisis internacional. Y allí queremos que aporten todos, que todos los sectores puedan estar poniendo, donde los sectores beneficiarios,
la minería, el petróleo, también sean los que aporten si hay que constituir un fondo. Que seguramente cada uno de los sectores lo tiene y lo va a llevar adelante, pero fundamentalmente creo que tenemos, presidente, y lo que usted está viviendo hoy y que se vive en gran parte de la provincia con este sector, es lo que puede dar mucho más aún. Y estoy convencido que estas discusiones nos van a llevar a generar las bases de mediano y largo plazo para dejarle a cada uno de los que tiene que poner lo mejor para crecer, tener la confianza de hacerlo. De Santa Fe nos vamos a Corrientes. Allí el ministro de la Producción, Claudio Anselmo, se refirió a la asistencia que la provincia le brinda a los productores ganaderos. Fue muy interesante la reunión con la mesa ganadera, una representación muy amplia de Asociación de Sociedades Rurales, rurales locales, también de FUCOSA, de varios organismos que participaron de esta reunión y nos trajeron un diagnóstico de su parte de lo que ha sido la situación de sequía, el impacto que ha tenido en la producción ganadera de Corrientes, que no es solamente lo que ha ocurrido desde hasta ahora, sino nos preocupa mucho cómo va a venir el desarrollo del resto del año y los efectos que van a continuar para el año próximo. Por eso, a partir de eso, fue diseñar una serie de medidas concretas en las que coincidimos en general con las líneas de trabajo que se proponen, que son algunas de las crediticias que se viene trabajando, las medidas fiscales que la provincia ha puesto todo lo que puede de su parte. También hay que trabajar con la Nación para que a los beneficios que ya se han otorgado se puedan agregar algunos, a las prórrogas de impuestos que dio Nación se puedan agregar alguna exhibición o alguna reducción de la carga impositiva para los productores después de esta situación, también la ampliación de líneas de crédito y también trabajar en el mediano plazo, es decir, en cómo luego de esta situación tan complicada retomar nuestra agenda de incremento de la productividad de la ganadería correntina. Se está presentando ahora el plan de trabajo que diseñó el equipo técnico del Ministerio de Producción y con eso nosotros creo que es una reunión muy interesante porque después la idea es continuar, seguir trabajando básicamente en comisiones por temática. ¿El tema de exportación se habló o no de nuestra carne vacuna? Sí, se habló también del tema de exportación, ahí tenemos un gran desafío que es poder, de una vez por todas, poder tener frigoríficos exportadores. Hoy hay 2 frigoríficos que están en trámite de certificar para exportación, el ex frigorífico Tomás Arias, Muralla China, y el frigorífico Dualde en Curuzú, que son los que están más cerca. Hay algunos otros que también tienen esa expectativa. Es fundamental que la provincia de Corrientes recupere la capacidad exportadora, sobre todo porque somos uno de los grandes productores de uno de los principales productos de exportación de Argentina hoy, que es la llamada vaca china. El sector ganadero es el más extenso de la provincia, 2/3 de la provincia se dedican a la ganadería, 6 millones de hectáreas se dedican a esta actividad, tenemos más de 20.000 productores, es un sector complejo, con situaciones muy disímiles. Nosotros ya venimos viendo en todas las actividades que estamos desarrollando en todas las localidades de la provincia que realmente el sector ganadero ha sufrido mucho el impacto de la sequía y de los incendios. Por eso estamos tratando de llegar sobre todo a los productores más pequeños que son los más vulnerables y los que más necesitan la ayuda del Estado para seguir adelante. El tema de la faltante del gasoil sigue en escalada. Ahora es un comunicado de las 4 entidades nacionales del agro que dieron a conocer hace instantes nada más un comunicado puntual en el cual señalan que el país necesita un plan de contingencia. Revistachacra.com.ar tiene el detalle de lo que puntualizaron la Rural con Inagro, CRA y Federación Agraria Argentina. A raíz de la faltante de combustible que se está registrando en diversas zonas productivas del país, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresó su preocupación de cara al inicio de la campaña agrícola. El sector consume casi el 30% de la oferta del producto a nivel país. El gasto en el que incurre el campo es de unos 3.500 millones de dólares al año. En las últimas semanas, el gasoil se convirtió en un recurso escaso en distintas localidades del país, razón por la cual se registraron subas más que llamativas y la disponibilidad del producto es escasa y cuotificada en otros casos. Es importante recordar que del ciclo agrícola depende la mayoría de la generación de divisas que sostienen a la economía
y que nos será muy difícil encarar este ciclo en un contexto de desabastecimiento, señalan desde las cuatro entidades del campo. Consideramos que el sector también puede ser parte de la solución ante la falta de combustibles y dentro de ese plan de contingencia el biodiesel podría suplir la demanda en las distintas regiones del país. Tener en cuenta la disponibilidad de biocombustibles no solo nos puede ahorrar divisas al país, dicen las cuatro entidades del campo, sino que además de superar una faltante del momento, se estaría promoviendo el uso de energías limpias sumamente beneficiosas en el medio ambiente. Hay que decir que en la víspera se conoció un informe de las bolsas de cereales y de comercio del país, donde en sintonía con lo que se puntualiza, se agregaba que la agroindustria puede ser, de alguna manera, entre comillas, la palabra que utilizaban era salvación, frente a la situación internacional, estamos hablando de la guerra en Ucrania, frente a la invasión rusa, la faltante de gas, ya esto fuera del tema del gasóleo en particular, señalando que una de las alternativas era, más allá del 5% obligatorio con el que hoy se corta el combustible, se podría sumar hasta un 20% de biocombustible o combustible verde, como se dice habitualmente, a las naftas y o al gasoil, como una manera de que el campo pudiera contribuir a esta situación y por otra parte a que se redujera la cantidad de industrias ociosas que se encuentran en este momento. El problema, dicen ahora desde el campo, requiere de una solución inmediata y para ello debe actuar el gobierno. El país necesita un plan de contingencia. Y nos vamos ahora a la zona del sudeste bonaerense, concretamente al partido de General Pueyrredón. Te contamos cómo está trabajando el SENASA allí en el tema control de residuos. El SENASA verifica los residuos orgánicos de las naves aéreas y marítimas que arriban a puertos y aeropuertos de nuestro país con el fin de evitar el ingreso de plagas y enfermedades. Estamos en el puerto de Mar del Plata haciendo el control del programa de residuos regulados bajo la resolución 645 del 2022. Hemos subido a los 7 buques que han llegado a Mar del Plata, algunos de bandera propia como la fragata Libertad y el buque Doctor Q6, y los otros 5 son buques extranjeros. Hemos hecho la inspección de los residuos regulados, que son los residuos orgánicos que se producen del propio devenir de las cocinas de los buques, y que ese residuo tiene que tener un tratamiento especial en caso de bajar a muelle. Así que bueno, hicimos las inspecciones correspondientes, viendo las capacidades, el estado de las cocinas, los almacenes, cómo está el estado de los buques, y se ha dispuesto el destino para todos los residuos según la resolución, con muy buen acatamiento de todas las tripulaciones y un muy buen trabajo de los compañeros de acá de tráfico de Mar del Plata. Esta es otra de las acciones que cumple el SENASA para cuidar el patrimonio zoofitosanitario y la salud pública de la República Argentina. Nos vamos ahora a Entre Ríos, donde se desarrolló la fiesta de la apicultura. Bueno, la verdad es que muy contenta de estar hoy aquí, agradecerle al intendente y felicitarlo por el nivel de organización, a él, a la comisión que organiza. Hemos recorrido la expo, pero también hemos dialogado con los emprendedores, con las emprendedoras, y ellos también agradecen el poder estar en una fiesta de estas características nacional, regional, porque también tiene que ver con el Mercosur, que justamente visibiliza todo el trabajo que tiene esta cadena de valor, que es la apícola, que es tan importante para nuestra provincia, la mano de obra que genera, la innovación también que incorpora y que significa, sino también esto que tiene que ver con nuestra identidad, porque esto también es una fiesta y tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el emprendedurismo. Entonces es un círculo virtuoso que se genera y que a uno lo sorprende, ¿no? Recién charlábamos, 14.000 personas que
que participan en una ciudad que prácticamente a veces tiene la misma cantidad de habitantes en la fiesta que los que habitan aquí, la verdad es que sorprende, y eso necesita una articulación, necesita mucho compromiso. Por eso lo primero que dije fue felicitar al intendente, a su equipo y a la comisión que organiza, porque la magnitud y la escala que tienen estas fiestas, que son nuestras, que son entrerrianas, llevan mucho compromiso, llevan mucho tiempo, y hoy estamos disfrutando de ello. ¿Una reunión ahí en la carpa de autoridades? ¿Hubo algún pedido en especial, intendente, hacia la vicegobernadora? No hace falta. Laura siempre está más que bien predispuesta con toda la comunidad de Maciá, a través mío, así que las veces que he ido no he necesitado anunciarme, así que eso realmente lo valoro muchísimo y sé que con Laura cuento permanentemente. La vi que recorrió la feria, habló seguramente con los empresarios, pero también la vi que habló con los microemprendedores, un trabajo que usted ha realizado durante mucho tiempo. Sí, la verdad es que sí, y además destacar, ¿no?, que desde el viernes que comenzó la feria estuvo el ministro de Producción, estuvo el ministro Julián Domínguez, estuvo el gobernador de la provincia. Eso habla de la importancia que tiene para nosotros la entrerrianía en su conjunto, la apicultura, y no solamente en torno a las políticas de crédito, de acompañamiento al sector, sino a generar condiciones de infraestructura en nuestra provincia. Y la verdad es que sí, cuando uno recorre, además de dialogar con los apicultores, dialogar con los emprendedores que forman parte de la economía social y que movilizan nuestras economías locales, es muy importante. Y en nuestra recorrida informativa, cotidiana y federal, nos vamos ahora a Salta. Allí un experto se refiere a cómo impacta en el rodeo de cría la sequía. Bueno, principalmente este año tuvimos una particularidad que nos acompaña un periodo de sequía hacia finales de primavera y principio de verano, que es donde se expresa el potencial de crecimiento de nuestras pasturas en la región chaqueña principalmente, con las cuales no alcanzamos a tener la reserva y la producción que esperábamos para este año. Ya estamos llegando a fin de temporada de lluvia, ya las horas luz y las temperaturas bajaron, con lo cual ya estamos llegando hacia el final de nuestra producción de forraje y estamos previendo que nos viene un invierno y una futura primavera con escasez de forraje. Con lo cual el objetivo para este momento es comenzar a diagramarnos y a pensar en descargar los campos, en sacarnos, adelantar posiblemente los destetes. Hay establecimientos que adelantaron los destetes y muchos establecimientos que están pensando en adelantarlo, con lo cual otros más también deberían hacerlo. También es oportuno sacarnos de encima esas categorías improductivas, principalmente los productores en la región chaqueña que todavía tienen la costumbre de conservar animales de arriba del año que no van para nuestro sistema, entonces se lo debería sacar del establecimiento, ¿no es cierto? En cuanto a reservas forrajeras, también es un momento muy oportuno para pensar en las reservas forrajeras a futuro. Aquellos establecimientos o productores que están visibilizando que las reservas no le van a alcanzar, es un momento para preverse y para planificar la compra, ya que como toda la región tuvo un déficit en la producción, va a ser un bien escaso a futuro inmediato, es decir, invierno o primavera, con lo cual al ser un bien escaso va a ser un bien que seguramente va a tener un costo elevado. Por lo tanto, tendría que ser ya el productor ir previendo y en el caso de pequeños productores agruparse para hacer compras en conjunto, lo que le permite adquirir volumen y precio. Lamentablemente estamos sufriendo una problemática muy grave en una de las principales zonas criadoras del país que aporta muchísimos terneros al país y a la economía bovina, si se quiere, por decirlo de una manera, del país. Eso lo vamos a ver reflejado los próximos años, es un tema a atender. El fuego es un elemento que naturalmente y antiguamente se ha utilizado para rejuvenecer en cierta, por decirlo de una manera, las pasturas. También un elemento natural que ocurre y ayuda a rejuvenecer las pasturas, a mantener los pastizales naturales. Y en muchos casos el hombre hace uso de esa herramienta sin tener todas las precauciones debidas.
esta no es una época natural en que ocurran los incendios que el hombre la provoque. Generalmente los incendios se dan antes de que ocurran las lluvias de primavera-verano. El productor quema los campos para aprovechar esa lluvia. Lo que está sucediendo actualmente la estación de sequía con altas temperaturas que ha secado las pasturas de verano y eso ha generado los incendios. Esto conlleva gravemente, como decíamos anteriormente, que ya las lluvias se están terminando, entonces ya los campos quemados no van a alcanzar a recuperar el forraje que necesitábamos para el invierno. Bajó el consumo de yerba mate en el primer bimestre del año. ¿Cuánto? 2,6%. Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el consumo de este producto en el mercado interno retrocedió poco más del 2,5% en los primeros 2 meses del año con relación al mismo periodo de 2021. En enero y febrero el volumen enviado al consumo interno fue de 41.400.000 kilos contra los 42.300.000 kilos de igual lapso del año pasado. En tanto que las exportaciones, con las estadísticas marcando una sensible baja del orden por ciento, fue porque entre enero y febrero se enviaron 3.386.000 kilos al exterior contra los 5.380.000 de los primeros 2 meses de 2021. En cuanto a los formatos de venta, el Instituto de la Yerba Mate aseguró que no hubo variantes con respecto a años anteriores, con una preeminencia de los envases de medio kilogramo en el gusto de los consumidores a la hora de realizar sus compras. Hacemos una pausa, pero muy cortita, enseguida volvemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Próximo Pozo, 350 millones de pesos. En Chacra TV Noticias, por supuesto, sabemos como todo el mundo que este sábado es feriado, pero no queremos quedarnos con ello. Queremos recordar, conmemorar y honrar esa fecha, porque es el Día del Veterano y de los soldados caídos en Malvinas. Este 2 de abril, que fue instituido como fecha del Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de las Malvinas por el gobierno, como fecha justamente para honrar a los soldados que valientemente defendieron nuestras islas en el conflicto bélico de 1982. Aquel día, por decisión del gobierno de facto, se inició una guerra con Inglaterra por la recuperación de las Islas Malvinas. Recordemos que la Gran Bretaña tiene posesión de esas tierras desde el año 1833. El conflicto bélico duró hasta el 14 de junio de 1982, con la rendición de la Argentina. La guerra dejó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. El 22 de noviembre del año 2000, el Gobierno Nacional estableció esta fecha, la del 2 de abril, como el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Recordar esta fecha tiene distintos objetivos: honrar a los soldados muertos en la guerra, conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas e informar sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos pacíficos de la Argentina en los organismos internacionales correspondientes, bregando por la paz y honrando a los soldados caídos, pero no cesando en el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, así como también las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Recordamos este 2 de abril a las islas que se encuentran en el sur de la República Argentina. Y del sur nos vamos ahora al norte porque nos vamos a Tucumán. Allí expertos tanto del SENASA en la cuestión sanitaria como del INTA están trabajando en la prevención del HLV. Una continuidad del trabajo que venimos haciendo las dos instituciones, fundamentalmente, ajustar algunos protocolos, algunas maneras de trabajar y alguna agenda en relación a la posibilidad del desarrollo del vector del HLV. Todavía estamos tranquilos, ha habido unas primeras detecciones también acá en Tucumán y por lo tanto nos tenemos que preparar pensando en el mediano y en el largo plazo. Creo que esa es la idea y compartir un poco cuáles han sido los resultados en cada uno de los lugares de los trabajos que venimos haciendo, ¿cierto? Siempre la puesta en común nos da una visión de conjunto distinta a cuestiones particulares por cada uno de los institutos y fundamentalmente también de los lugares en que se hace ese trabajo, ¿no es cierto? De los distintos equipos que están trabajando, de la participación también de no solo de yo como autoridad nacional de INTA, sino de las autoridades nacionales de SENASA, y también de la invitación de la provincia de Tucumán en particular, por ser local, de que esté con nosotros en la reunión. Es importante, nuestra estrategia es nacional, pero con acuerdo en el territorio con las provincias. Yo estaba en la provincia hasta hace muy poco y antes de la provincia estuve de director en la estación experimental de Famayá, así que con los compañeros de SENASA hace muchísimo tiempo que nos cruzamos, nos vemos y trabajamos juntos, debemos reforzar, ajustar y seguir adelante. Somos dos instituciones de un mismo ministerio con un fin también común, que es el fortalecer la producción a todo nivel en el país. Tenemos herramientas complementarias y por lo tanto tenemos una filosofía que tenemos que compartir y que los equipos se mantengan interrelacionados. Eso no significa que cada uno cambie la visión de lo que tiene que hacer, ni la visión ni la misión, pero sí profundizar en la articulación siempre es importante, en todos los niveles, desde arriba hasta abajo, y eso nos va a dar un mejor desempeño, que es lo que el pueblo argentino necesita.
La actividad inmobiliaria rural volvió a caer en el mes de febrero. En revistachacra.com.ar podemos encontrar el detalle. El dato le pertenece a la Cámara de Inmobiliarias Rurales y demuestra la complejidad de la situación económica en la actualidad. Se trata del índice de actividad del mercado inmobiliario rural que demostró la quinta caída consecutiva de la actividad y alcanzó los 19,76. Según lo analizado por el sector, el segundo mes del año marcó un 31% menos de actividad que el promedio de otros años, lo que claramente señalan es un indicador de la compleja situación económica de la Argentina. Pese a que el valor de la tierra quedó por detrás del resto del mundo, la coyuntura local es la que inhibe decisiones de inversión en nuestro país. El panorama actual implica un mercado de tierras que sigue siendo de requerimientos muy puntuales y oportunidades de precio con grandes diferencias entre el inversor y el propietario. Ya pasaron más de 30 días y la guerra continúa en Europa. Ucrania y Rusia siguen en una situación tensa, con bombardeos, con negociaciones que parecen avanzar pero no son así, con represalias económicas internacionales a uno de los regímenes y respuestas de este también desde el punto de vista económico. Pero lo cierto es que ya se están resintiendo los precios de los combustibles, los precios de los fertilizantes, las exportaciones de agroalimentos, las importaciones de estos mismos productos. ¿Se van a resentir el consumo de frutas en la República Argentina y la exportación? Bien, Horacio Esteban, que tiene una larga trayectoria en la temática fruta y hortícola en su ciclo Frutos del País, abordó este tema. ¿Cómo estás? Un placer saludarte, Horacio. El gusto es mío, Miguel, y bueno, hay mucha preocupación en la zona, ¿no? Es lógico, es consecuente de, digamos, dos procesos, digamos, el proceso de la invasión en sí misma y el proceso posterior a eso, cómo se van acomodando los elementos. En principio, la principal repercusión vino por el lado del tipo de cambio. Se devaluó el rublo. Uno piensa que cuanto más larga la guerra, más devaluación va a tener el rublo por el costo que tiene la guerra. Eso te genera un problema en el mercado de poder adquisitivo de frutas importadas. Luego sobrevino rápidamente un exceso de actuación, porque las navieras internacionales habían acordado de que lo que era medicamentos y alimentos no iba a haber restricciones para transportar. La Argentina le vende en manzanas y peras 100 toneladas, 100 millones de kilos. Había 12 millones de kilos que estaban en tránsito a Rusia que bajo el convenio, que no iba a haber problema, los bajaron en Holanda y en Bélgica y no los llevaron a destino. Entonces, de alguna manera, esa sobreactuación de estas compañías navieras en función de decisiones políticas de algunos de los países vinculados con la alianza o el respaldo a Ucrania, complicó de todas maneras no solo esos 12.000 toneladas o 2 millones de kilos que tienen un seguro, sino la incertidumbre por los otros 88 millones de kilos que tienen que salir esta temporada. Y ahí, al principio del conflicto, los importadores pensaban que el problema era del exportador, no de ellos. Cuando se dieron cuenta de que había una serie de factores adversos que no se iba a resolver tan fácil, se involucraron y han empezado a buscar cuestiones alternativas, pero el mayor problema que tiene el Valle hoy es la incertidumbre por esos 88 millones de kilos que se van a ir, yo entiendo, resolviendo por esto de que todo el mundo está buscando una solución, ya sea en un mercado distinto. El mercado interno está funcionando bien, tal vez los aumentos de precios que se ven en el mercado interno no tienen que ver con un aumento del valor de la fruta, sino que es otra fruta que se está incorporando al mercado interno que estaba destinada a la exportación. Luego se viene resolviendo. De hecho, por ejemplo, esta semana Europa no se plegó al boicot del petróleo, entonces el petróleo internacional bajó. El tema del costo logística ya venía con un aumento muy grande por el COVID. Ahora se había incrementado aún más por el aumento del precio del petróleo por la guerra con Rusia. Entiendo que, digamos, cuando se sobreactúa en las problemáticas, todavía genera problemas adicionales a la actividad. Y como en el caso de la naviera, como puede ser el caso de alguien que crea que la crisis es
digamos, de una manera más problemática y que aún le disminuye aún menos, o sea, le disminuye aún más, perdón la palabra, el problema de restricciones financieras a la actividad. Hoy el gran problema de la actividad es financiero para poder ir acomodando todas las cargas de exportación y poder ir resolviéndolo. O sea, esto se resuelve con un poco más de tiempo y obviamente con un problema más de costo de fletes, pero no es algo que estemos viendo como ya negativo, imposible comercializar la fruta y todo lo demás. Ahora, se está viendo por estos días desabastecimiento de fruta en Europa. ¿Eso tiene que ver también con toda la problemática marítima, de la logística? No, son cuestiones más bien climáticas, sobre todo climáticas, el efecto niña. A ver, dos elementos. Uno, el evento niña, que digamos son palabras simples, es sequías y fríos en primavera que afectan la floración de una fruta. Y por otro lado, durante el COVID aumentó el precio del gas de manera muy fuerte. Eso fue porque en Europa habían apostado y apuestan a la generación eólica de electricidad. Históricamente siempre no había problema con vientos, no tuvieron vientos durante el COVID, no generaron electricidad y entonces tuvieron que quemar gas para generar generar electricidad y que haga vida normal. Eliminaron prácticamente los stocks de gas, de ahí cuando salieron a comprar de vuelta gas, el gas aumentó y aumentó sobre todo los fertilizantes. Entonces hay países, por ejemplo, Ecuador con las bananas, que no ha fertilizado, aún menos todavía ahora con estos valores del gas y valor, por lo tanto, del fertilizante. La fertilización es menos producción, entonces tiene menos producción, más problemático todo. En general estamos viendo un problema, si querés, de algunos países de menor actividad por fertilización y otros por afectaciones climáticas, digamos. Pero no es un problema en sí del flete marítimo, aunque sí hay algún grado de complicación de logística. Porque fíjate, hay 10.000 contenedores parados en Holanda y en Bélgica, producto de esa, digamos, de salirse de las reglas de navieras, que fue adherirse esta empresa naviera a la política de Estados Unidos, inmovilizó 10.000 contenedores. Obviamente que va a haber un problema de conseguir contenedores, pero no necesariamente. Me parece que en algunos lugares como España ha habido una especie de salir la gente al mercado a abastecerse por miedo de pronto luego al faltante, ¿no? Tenés dos cosas, y también tenés el boicot, digamos, porque a ver, en el caso de España tenés el problema de los costos de los fertilizantes también que está influyendo en los productores, y también la protesta de los productores porque tienen costos más grandes y de alguna manera están preocupados, y entonces hay una mezcla de problemas en el medio. Yo te diría, y no nos olvidemos, que el año pasado el frío, se perdió la mitad de la cosecha de uva por problemas también climáticos, la mitad de la cosecha de uva en Francia, afectó el vino, afectó la azucarera remolacha, afectó las peras. En peras había un 80% menos de producción de peras en Italia por problemas de frío en primavera, en otros países. En general estamos en un proceso de que no hay abundancia de alimentos, Horacio, por distintas razones. Yo creo que climático, logístico, que puede haber un atraso en entrega, el tema de los costos de los fertilizantes, hay varios factores. ¿Cómo va a jugar la extensión del conflicto en lo que son las exportaciones argentinas? Mira, lo que estás viendo en este momento es un debate, digamos, hay tres escenarios que se están analizando. El menos probable es que termine rápido la guerra. Lo más probable es que se extienda la guerra. Algunos piensan, con poca probabilidad, pero lo piensan, que el deterioro que ha cometido, los errores y el deterioro de Rusia puede llevar a que tenga un problema interno Putin y tenga que salir de su gobierno, digamos, en el medio del proceso. Es poco probable, pero es posible este problema. Ahora, a ese tema tenés que adicionarle la cuestión de que la guerra, por ejemplo, si hoy se terminara la guerra, se dice que Ucrania tardaría 2 años en normalizar su sistema de comercio exterior,
producto del deterioro del puerto y toda la red. Entonces, en general, lo que tenemos que acostumbrarnos, que por los próximos 5 años hay un proceso de inflación internacional que se impulsó con el COVID, se afianzó y se aumentó con el problema de Rusia, y ese problema de inflación internacional te lleva a volatilidad, incertidumbre, menor actividad económica. Vamos a tener por lo menos 5 años muy difíciles a nivel internacional, y a nivel local, que es la pregunta inicial que me hiciste, eso va a afectar, digamos, menor actividad económica, volatilidad, tipo de cambio, digamos, pero no hay que olvidarse que las frutas, como las verduras, son estratégicas a nivel internacional. O sea, durante COVID nadie dejó de abastecer los alimentos al mercado, y menos frutas y verduras. Y hoy sigue siendo tan vital. Hay el dato que siempre cuento y te lo planteo: en Argentina se consume la mitad de fruta y verduras necesarias. Y si bien por cada dólar que el gobierno no ponga en actividad fruta y hortícola para buscar resolver, producir más, con más calidad, producir más, economía de costo bajo los precios, pero con mayor calidad, se gastan $3 en el sistema de salud. Hay más de 70.000 muertos que están vinculados a un problema de alimentación no saludable en Argentina, y el costo de toda esa problemática anual son $10.000 millones, datos medidos a través del INDEC. Es decir, yo creo que la situación de frutas y verduras tiene una particularidad. Lamentablemente, a través de Argentina no se conocen estos datos integrales de lo que significa no comer una suficiente cantidad de fruta y verduras, y obviamente los trabajos de investigación te dicen que la gente no compra básicamente porque no le atrae la presentación, un problema de calidad a su vez. Y para reforzar la idea, el 60% del deterioro de la fruticultura del Valle del 2016, 2011, 2016 hasta 2020, 60% lo explica la menor calidad de fruta. Entonces, la calidad de fruta tal vez sea hoy la principal dificultad y problema que tenemos para resolver, Horacio, aún con este problema de incertidumbre por los 5 años. Si todo es normal y va bien, tal vez con una fruta en términos medio de calidad uno lo puede resolver. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Frente a un escenario, 5 años de volatilidad, incertidumbre, inflación, obviamente nos queda que si no mejoramos la calidad de lo que producimos, va a ser más complicado el escenario. Ahora, más allá de la calidad, también es cierto que en todo este proceso inflacionario la gente consume menos porque tiene menos plata. Sí, pero curiosamente, Horacio, todas las investigaciones, no importa qué investigador lo hizo, nunca te figura el precio como principal limitante para comprar fruta y verdura argentina. El principal limitante de todas las investigaciones sigue siendo que no es atractiva la poca calidad. Digamos, yo te entiendo que puede haber gente que busque y tenga un recurso más limitado, pero te digo, todas las investigaciones siempre sigue apareciendo lo poco atractivo, la poca calidad de fruta que se ve y de verduras en el mercado como la principal limitante, Horacio. Ahora, ¿eso aún dentro del mercado interno? Totalmente. Mira, es interesante porque yo recorro la bibliografía de casi todas las investigaciones que se hacen dentro del país y en distintas ciudades. Y ese sigue siendo el factor dominante. Ahora, la creencia que es el precio puede ser cierta en un aspecto de la población, pero en general es la calidad de presentación el principal factor por el cual la gente no consume más frutas y verduras. Y hay un problema serio. Cuando se dan recursos para comprar fruta, para que se abastezca a través de productores, a escuelas, hospitales, no mandan la mejor fruta, mandan la peor fruta. Y un niño que no consume hoy una buena fruta atractiva, cuando sea grande no va a tener interés por la fruta. Mis hijas fueron a una escuela rural, le hacían un mate cocido feo, un arroz con leche, y hasta el día de hoy no lo ven ni el arroz con leche ni el mate cocido. O sea, yo creo que hemos descuidado ese aspecto socialmente, pero por otro lado tampoco le ponemos la responsabilidad necesaria en construir nuevos consumidores. Y no significa que la fruta es saludable por ser saludable. Una fruta fea no va a traer la necesidad de consumirse, por más que sea saludable. Ahora, insisto, las investigaciones científicas que veo de muchas universidades o trabajo de investigación académico, no te figura el precio como principal limitante. ¿Qué opinión tenés de un eventual fideicomiso para comprar frutas y verduras y mantener el precio? No hay que olvidarse un tema.
La palabra se llama calidad de fruta y calidad de verdura. No se llama cantidad, es calidad, digamos, el problema. Entonces, digamos, si uno cree que va a resolver un problema por la cantidad sola, aunque no tenga buena calidad, yo creo que es una visión limitada. Y cuando hablamos de fideicomiso, ¿qué es? ¿Comprar o producir más? Porque evidentemente el problema no es de comprar, el problema es de cantidad. Entonces, lo que tiene Argentina, que tiene un deterioro fenomenal de producir, llámese por distintas limitantes, y lo que sí hay que hacer, más que construir un fideicomiso, es un recurso financiero que garantice más producción, pero con más calidad. Digamos, lo que termina certificando que tiene que haber más calidad en el mercado, porque además la mayor calidad te va a tentar más consumidores y va a tener más posibilidad de vender esa fruta en el exterior. Ese es el nudo central. Me llevó muchos años investigarlo, pero fíjate, el Valle del 2016 al 2020 perdió 4 millones de días salariales, 4 millones de jornales. Se cayó la recaudación 700 millones de dólares. Los productores perdieron 500 millones de dólares. Cuando vos analizás el factor principal, lo da la ecuación la calidad. Fíjate a tal punto que si vos tomás 25 años de la fruticultura del Valle, se perdió 100 millones de kilos de venta de manzanas en el mercado interno, pero entraron 100 millones de kilos de banana de Ecuador a venderse al mercado interno argentino. Hubo una sustitución de manzanas por bananas. Es decir, que tenemos dos fenómenos, cantidad y calidad. Lo que hubo en la calidad, en el caso de la banana, ingresó banana importada. Pero en general se consume menos y cada año se consume menos. Ahora, la alternativa, y con esto finalizo, la alternativa hoy pasa por estimularla, como vos decís, estimular la producción con calidad, pero no generando mayor presión impositiva o mayores controles o intentar... Aparte es una ceguera, Horacio, porque yo te estoy dando un dato. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuál es el costo de salud pública y privada para atender gente con una mala alimentación? 10.000 millones de dólares anuales. Está medido por el INDEC. No es un dato de un investigador. Tenés 70.000 muertes al año producto de alimentación no saludable, que obviamente tiene que ver 50% de frutas y verduras, menos sal, el tema del azúcar, el tema del agua y algo de deporte. Entonces, cuando vos ves esos factores, al menos de esos 10.000 millones de dólares, 5.000 lo podés resolver con más calidad de fruta y verduras que incentivar producir. Ni siquiera estamos hablando, digamos, de gastar más, es gastar mejor tal vez. Y tal vez eso significaría también la explicación por qué tenemos tanto déficit público y todos los problemas. O sea, gastar bien es clave. Y te doy el dato. Por cada dólar que no se ponga en producir más cantidad y calidad, el Estado termina gastando a nivel público y privado $3 en el sistema de salud. Como alguna vez hemos hablado, Miguel, falta política de Estado, ¿no? Sí, pero fíjate que si tuviéramos calidad sería mucho más fácil resolver problemas como el que tenemos hoy de Rusia, los limitantes de mercado ruso, sería mucho más fácil. Pensá que Rusia son 100 millones de kilos que se mandan, el mercado interno no te va a consumir 100 millones de kilos en 6 meses, de manzanas y peras. Por eso digo que la visión que trato de plantearte, digamos, es el problema y por dónde pasan las soluciones a corto y medio plazo. Y vamos a ver ahora, a recordar cómo va a estar el tiempo este fin de semana. Los datos son del Servicio Meteorológico Nacional. Para el sábado, despejado, 14 grados la mínima, 23 la máxima. Para el domingo, mayormente nublado, 17 la mínima, 26 grados centígrados la máxima. Y para el lunes, 14 grados la temperatura mínima pronosticada, la máxima 25 grados centígrados, algo nublado. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. No se olviden que en un ratito nada más ya llega Antonella Piersanti con los flashes informativos, las dos ediciones informativas de la tarde, a las 16 y a las 19 con todo su equipo técnico y periodístico, y a las 22 hoy se encuentran con Sergio Darco con la edición nocturna. Gracias y buen fin de semana. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Próximo pozo, 350 millones de pesos.